Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy es... Viernes 21 de enero del año 2022. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y, por supuesto, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, estamos aquí para servirle, estamos aquí para informarle, estamos aquí para darle a conocer todo lo más importante acontecido hasta este minuto. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a los titulares? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Petróleos Mexicanos tomó el control de la refinería de Deer Park en Texas. Así lo informó Alicia Kerber, cónsul de México en Houston, en los Estados Unidos. En Twitter señaló que Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, aseguró que la adquisición permitirá la autosuficiencia energética del país. Guárdense eso, por favor. Así textual, como lo dice la cónsul, la adquisición asegurará la autosuficiencia energética en el país. Posteriormente, la petrolera comunicó que la compra del 100% de la refinería de Deer Park, con la que se estima lograr, otra vez, aguárdese esta, la soberanía energética de México. No se puede poner mejor. Al concluir la transacción, se realizó la primera sesión del Consejo de Administración de Deer Park, que quedó conformada así: Ulises Hernández Romano, director general de PMI Comercio Internacional; Víctor M. Navarro Cervantes, director corporativo de Planeación y Desempeño; Marcos M. Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios; Jorge L. Basaldúa, responsable de Pemex Transformación Industrial; y Manuel Flores Camacho, director de PMI Norteamérica. El pasado 22 de diciembre, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos autorizó la operación de compraventa al no identificar riesgos en materia de competencia ni de seguridad nacional para los Estados Unidos. Octavio Romero aseguró que se mantendrá la eficiencia técnica y administrativa, se trabajará para que la refinería funcione de manera adecuada, cumplirá con los protocolos para la seguridad de las personas, las instalaciones y su entorno en materia ambiental y social. Petróleos Mexicanos tomó el control de Deer Park tras sellar con la anglo-holandesa Royal Dutch Shell la compra de la mitad de esta planta, con capacidad para procesar más o menos 340,000 barriles por día. Así lo indicó Reuters con base a testimonios anónimos. En mayo del 2021, la petrolera mexicana, con fuertes deudas, y Shell anunciaron la operación por casi $600 millones, con la que la empresa nacional se convertirá en la única dueña de esta refinería que se encuentra en el extranjero tras darse una oferta no solicitada. Cabe mencionar que la agencia de noticias Reuters compartió que Shell, escuche usted, suministrará al menos 15 años crudo a la refinería de Deer Park como parte del acuerdo de la venta. 50% de su participación fue vendida. Además, absorberá a la mayor parte de los actuales trabajadores de la refinería durante 2 años. Ya el presidente ayer, ahorita dijo durante 2 años, ¿no? Ayer el presidente de la República, en su comunicado, lo primero que dice es que no va a haber despidos, que todo va a seguir funcionando igual, y ya se tiene la refinería de Deer Park. Ahorita, si quiere, usted y yo hablamos de eso. Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, explicó que está en México para hablar de las envidiables energías limpias que se tienen y trabajar sobre la reforma eléctrica que impulsa Andrés Manuel López Obrador. Envidiables energías limpias. Ubícate, López Obrador, de lo que estamos hablando. No energías sucias, energías limpias. Y pues este entendimiento que es, ya saben, ¿no? La diplomacia afirma los lazos de confianza y la alianza que se tiene entre ambos países en un entorno, etcétera, etcétera. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio la bienvenida a Granholm en la sede de la Cancillería, donde se dieron las primeras reuniones de trabajo. Marcelo calificó la visita de Granholm como una oportunidad para que cada parte entienda a la otra. Confió en que al final de la visita la región saldrá fortalecida. Tendremos un diálogo el día de hoy, hay muchas actividades
como ha sido la relación entre México y Estados Unidos, buscando las oportunidades en materia de energía para los próximos años. Durante su visita de 2 días, la enviada de Biden, presidente de Estados Unidos, tiene agendadas también algunas reuniones con sectores privados y sociales. En medio de reclamos de distintos sectores de Estados Unidos por la política energética de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de la Unión Americana. Después de más de 2 horas de conversaciones, el presidente de México destacó que trataron temas de interés y que prevaleció la voluntad y la cooperación y el respeto entre ambas naciones. Al encuentro también asistieron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Rocío Nale, secretaria de Energía, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Al término, Rocío Nale calificó las pláticas como de alto nivel. Dijo que se abordaron las políticas energéticas tanto de México como de Estados Unidos. Precisó que hubo una descripción breve de la reforma eléctrica y negó que Granholm haya expresado alguna preocupación sobre la iniciativa. Y una descripción breve de la reforma que presentamos, que es muy buena. Son diálogos de alto nivel, muy respetuosos y sobre todo la buena relación y cooperación que tenemos con nuestro país. La Comisión Federal de Electricidad evalúa la generación y uso de hidrógeno verde que sería utilizado como combustible para sus centrales que tienen turbinas de gas. Dijo que se podría hacer una mezcla de gas natural hasta un 20%. Se contempla que el parque solar que se va a construir en Puerto Peñasco, Sonora, será la opción para obtener el recurso de energía renovable y comenzar con el proyecto piloto de hidrógeno. Reconoció que en la actualidad existe una fuerte dependencia de la importación de gas natural para la producción de energía eléctrica en México, ya que más del 50% de la producción del sistema eléctrico nacional es de centrales de ciclos combinados que utilizan gas natural como combustible primario. Admitió que el potencial geográfico y climático de México para la producción de hidrógeno verde a partir de la energía solar tiene bajos costos. Informó que para el desarrollo y la demostración del proyecto piloto, así como para el análisis integral del uso del hidrógeno a largo plazo, se contará con la elaboración técnica del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, el EPRI, y el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, el INEL. La CFE no podrá liderar sola la transición energética al ritmo que exige la comunidad internacional y que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador planea incluir en el texto constitucional, advirtieron especialistas. En el cuarto foro del Parlamento Abierto convocado en la Cámara de Diputados, Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar, dijo que no será posible si la iniciativa presidencial no implica multiplicar por 4 los recursos de las empresas productivas del Estado. Mencionó que el plan de inversión de la CFE del 2021, las energías renovables están en 0, mientras en 2022 solo plantea el desarrollo de una central solar que se prevé instalar en un nodo congestionado sin capacidad de transmisión y que aportará únicamente 1,000 megawatts, los cuales entrarán en operación hasta el 2026. Recordó que si bien el gobierno federal propone repotenciar las hidroeléctricas, esta acción implicaría una ampliación de apenas 1%, es decir, 260 megawatts, lo que es insuficiente. Indicó que la propuesta no señala expresamente que la CFE deba liderar la transición energética, pero plantea la cancelación de permisos y contratos, elimina al órgano regulador y al operador independiente del sistema, así como todos los contrapesos. Remarcó que coloca a la CFE como el actor dominante, lo que ahuyentará las inversiones, porque sin regulación, sin supervisión, sin contrapesos, será la empresa que fije las reglas y las condiciones de participación. No alcanza, por eso es que insistimos que a menos que esta reforma implique recursos extraordinarios que hagan crecer, que multipliquen por 4 el presupuesto de la CFE, no hay manera que CFE pueda encabezar sola la transición energética. Más de 150 proyectos energéticos detenidos, mismos que equivalen a más de 40,000 millones de dólares, pues requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria. Reprobó Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sostuvo que el sector privado invirtió más en los últimos años que el sector eléctrico, que la CFE. En el discurso que pronunciaría en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, Salazar precisó
que solo en los últimos 5 años, hasta 2020, la inversión privada en la generación sumó 250,000 millones de pesos, cifra 38% mayor al aporte físico ejercido por la CFE en el mismo lapso. Remarcó que en los últimos 3 años, 2019-2021, la comisión no brindó nueva capacidad de generación, pues 100% del sector fue privado. Reprochó que algunos jugadores políticos aseguren que las empresas operaron ilegalmente en el ramo eléctrico, cosa que no es cierto. Por ello, dijo, la propuesta es que se castigue a quien haya violentado la ley. Opinó que no se requiere una reforma constitucional como se pretende para aplicarla. Enfatizó que en un sistema eléctrico eficiente que combine bien la rectoría del Estado con el mercado de la inversión privada requiere una regulación firme pero justa e independiente que impida abusos y resarca pérdidas injustificadas a los participantes. El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la participación de Salazar se canceló por parte de los organizadores del Parlamento porque esta se daría de manera virtual, pues se encuentra fuera del país. La Jucopo, en la Cámara de Diputados, acusó que Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, miente al afirmar que su participación en los foros de la reforma eléctrica fue cancelada de última hora. Indicó que el miércoles se contempló la participación del dirigente empresarial, pero no acudió. Salazar Lomelí aseguró que su alocución fue retirada 10 minutos antes. En un comunicado, la Jucopo reveló que el foro segundo, consistente en un diálogo moderado con la Junta, se programó originalmente para el martes 18 de enero, en el que contaría con la presencia y participación de Lomelí, pero la solicitud expresa del propio Salazar y los coordinadores parlamentarios acordaron cambiar la fecha del diálogo para el día siguiente. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, rechazó presiones de Manuel Bartlett, director de la CFE, para que este partido apoye la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que Bartlett defiende un nacionalismo maquillado con la iniciativa sin precisar cómo realizará las acciones de transición eléctrica, energética que necesita el país. Reiteró que los periodistas no son empleados de Palacio Nacional. La aprobación de la reforma eléctrica pone en riesgo la economía mexicana, advirtió JP Morgan. Explicó que podrían desencadenarse rebajas a la calificación soberana de México por parte de Moody's y Standard & Poor's. Recordó que ambas están con perspectiva negativa. Detalló que las rebajas complicarían el entorno dado inminentemente al inicio de alzas de tasas de interés por parte de principales bancos centrales. También habrá consecuencias negativas en el marco del TEMEC por una inversión extranjera directa estancada en torno a los 20,000 millones de dólares. Alertó que las preocupaciones sobre la balanza de pagos podían surgir más temprano que tarde. JP Morgan refirió que en el mediano plazo hay 3 eventos importantes que podrían influir en la baja de la economía mexicana: la votación de la contrarreforma eléctrica, la consulta de revocación de mandato y las elecciones para gobernador en 6 estados en junio. Jueces federales dejan en el limbo amparos que impugnan la negativa de la Comisión Reguladora de Energía para modificar los permisos de plantas de Iberdrola en Nuevo León y Tamaulipas que abastecen a cientos de empresas privadas. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, resolvió esta semana que no le corresponde tramitar 3 amparos promovidos por Iberdrola Energía de Monterrey, Iberdrola Generación México, su filial Enertec, así como Biopapel, que es una de las clientas de la planta de Nuevo León. Gómez Fierro consideró que por tratarse de resoluciones individuales de la CRE, la competencia para revisarlas es de los jueces en materia administrativa genérica, ya que los jueces especializados solo deben tramitar amparos contra leyes o normas que afectan la competencia, sobre todo en el sector energético. Aspirantes a la Secretaría General del Sindicato de Petróleo cerraron filas y una vez que obtuvieron sus constancias como candidatos buscarán un frente de unidad como el candidato de la Unidad de Izquierda. La distancia pretende hacer contrapeso a Ricardo Aldana, considerado un aspirante oficial del sindicato del Petróleos, del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana. Argumentó que sobre Aldana pesa una cercanía muy directa que le hemos comentado aquí con Carlos Romero de Champs, el exsecretario del gremio. El jueves al menos unos 15 candidatos obtuvieron una constancia para competir en la elección y dirigir el Comité General. Unos 13 de ellos decidieron crear dicho frente. Los aeropuertos de México volverán a registrar el número de pasajeros que tuvieron previo a la pandemia COVID-19 hasta el 2023, incluso puede ser hasta el 2024. Así, debido a que la industria de la aviación pues, todavía no se recupera, la industria de la aviación. Algunas aerolíneas enfrentan problemas operativos, señaló Astra Castillo, director senior de Grupo Latinoamericano de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings, al participar en el evento Perspectivas Crediticias para América Latina.
De la calificadora explicó que hasta ahora los aeropuertos de México operan al 70% de los niveles mostrados en 2019 previo a la pandemia, y aunque se espera que este 2022 reciban más pasajeros, no habrá una recuperación total sobre el tráfico de pasajeros. Destacó que no es claro qué tanto resolverá el problema el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía. Pese a que el 70.6% de las nuevas generaciones cree que tiene un logro educativo mayor al de sus padres, 48.7% de ellos piensa que sus logros patrimoniales respecto a los de sus progenitores son similares o menores. Solo 40% opina que lo supera. 8.4% no ha intentado hacerse de un patrimonio, reveló la encuesta nacional de bienestar, autorreportado, elaborado por el INEGI. En cuanto a los logros laborales, el 54.2% piensa que rebasa al de sus padres, 42% que son similares o menores. Esto implica que contar con mayores grados de estudios no garantiza un éxito económico para los consultados. Un tribunal federal dejó en 338.900.000 pesos y no en 1.025 millones de pesos la devolución de impuestos a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo, ordenada desde abril del 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por 3 votos en contra, 1 a favor, la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa resolvió que la devolución no debe incluir las actualizaciones de intereses acumulados desde noviembre del 2007, sino que solo debe de ser por el monto nominal originalmente pagado por la hermana de Emilio Azcárraga Milmo, ya fallecida. La decisión del tribunal podría provocar un nuevo amparo directo de los afectados, quienes reclamaban 1.025 millones de pesos al aplicar los factores de actualización previstos por el Código Fiscal de la Federación, cuando el SAT tiene que regresar impuestos indebidamente pagados. Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por notoria improcedencia la acción de inconstitucionalidad con la que senadores de oposición buscaban anular el acuerdo presidencial del 22 de noviembre que redujo al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federales y los clasificó como de seguridad nacional. El veredicto era previsible, pues las minorías legislativas solo pueden promover demandas de este tipo para impugnar las normas aprobadas por el Congreso del que forman parte y no las expedidas por órganos o otros poderes. Andrés Manuel López Obrador arremetió contra consejeros del INE, dijo que no tienen constancia de la austeridad, pues no se las enseñaron pese a que ellos tienen doctorados, dice Andrés Manuel. En lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Yo creo que sí estudiaron, ¿no?, doctorados, pero esto, yo creo que de esto no les enseñaron. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, dice el presidente. Y digo, yo quiero estar en desacuerdo. Yo creo que la austeridad tiene que ver con un asunto de principios también, pero por supuesto que tiene que ser, es un asunto administrativo. Hay que saber administrar la austeridad y hay que saber administrar la abundancia y hay que saber administrar el poder también, señor presidente. Con inconformidad de algunos partidos y consejeros del INE, avaló el uso de 100 urnas electrónicas en la elección de Aguascalientes y Tamaulipas el próximo 5 de junio. El acuerdo de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales establece que se instalarán 50 urnas en cada entidad y nuevamente se usarán los equipos electrónicos de los institutos electorales de Coahuila y Jalisco. Representantes de partidos, así como Carla Humphrey, consejera electoral, calificaron la prueba piloto, cuyos resultados son vinculantes, como insuficiente, pues se pidió que fueran al menos 150 urnas en 2 o 3 estados. Recordó que Coahuila dispone de 150 equipos, Jalisco de 900, por lo que debió ampliarse el número, pues la normatividad permite hasta un 20%. En Aguascalientes, se ejemplificó, se instalarán 1.712 casillas y únicamente el 2.92% serán urnas electrónicas, y en Tamaulipas representan el 1.04% de las 4.783 mesas receptoras a instalar.
El diputado local Alejandro Avilés, coordinador del PRI en el Congreso de Oaxaca, se convirtió el jueves en el precandidato único del tricolor a la gobernatura de la entidad. La coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo presentó como su candidato al senador Salomón Jara. Luego de reunirse con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, rechazó que su papá, Félix Salgado Macedonio, tome las decisiones en el estado. Sí, ajá. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, admitió estar distanciado del PAN y valorar a Movimiento Ciudadano. En una entrevista con un medio de circulación nacional, acusó a Marco Cortés, presidente del Blanquiazul, de enterrar al partido al institucionalizar el PRIAN. Dijo que Andrés Manuel López Obrador tiene razón al señalar que desde esta perspectiva nunca se va a recuperar el país. Reveló que rechazó 2 ofertas del presidente para sumarse a la 4T y consideró que sirve más a la nación desde afuera que de adentro. Reiteró que está en contra de la polarización que el Ejecutivo adoptó como método de la definición de su política de gobierno. Lamentó que la oposición haya caído en esta dinámica de manera grotesca. Los senadores Emilio Álvarez y Casa y Juan Cepeda advirtieron que debilitar la institucionalidad civil es debilitar al Estado. Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural, dijo que coincide con Cuauhtémoc Cárdenas en que para combatir la delincuencia se necesita Estado, no ejército. Consideró que Andrés Manuel López Obrador comete un error histórico al erosionar y debilitar la capacidad del Estado y entregar al ejército por pragmatismo y obediencia ciega, porque lo único que le va a decir es sí, señor. Advirtió que la herencia de este gobierno va a ser un narcoestado militarizado. Los delitos de feminicidio, violación, extorsión y robo transeúnte en transporte público individual repuntaron en 2021, en algunos casos muy marcados. De acuerdo con datos oficiales, el feminicidio pasó de 978 víctimas en 2020 a 1,004 en 2021, por lo que creció el 2.6%. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, destacó que el feminicidio bajó el 7% en diciembre pasado respecto al mismo mes del 2020. Sin embargo, omitió reportar el aumento global durante el año pasado y que de agosto al 2021 fue el mes con más feminicidios que se tiene registro, con 111 de ellos. En relación con el robo a transeúnte, robo en transporte público individual, extorsión y violación, son delitos que han ido a la alza y donde necesitamos mejorar el trabajo y los resultados en estos delitos del fuero común. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, se fue contra la Comisión Especial del Senado que investiga abusos de autoridad. Dijo que deberían indagar a los estados con más homicidios del país. Y si me van a abrir una comisión en el Senado, la pregunta es por qué no han abierto comisiones para otros estados que están mucho peor que Veracruz. Está Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Guerrero, etcétera, antes que Veracruz. Creo que no se han abierto comisiones para esos estados. Pues no, pues digo, cabe mencionar que, por ejemplo, el estado de Michoacán, el estado de Zacatecas, pues son gobernados por Morena. Entonces, pues ahí está por qué no se han abierto estas comisiones, ¿no? Ahora, hay que pegarle a lo que hay que pegarle, ¿no? El Estado de México es del PRI, Chihuahua, Jalisco es de Movimiento Ciudadano, ahí está Enrique Alfaro. Entonces, pues bueno. El colectivo Solidaridad Anáhuac exhibió a un grupo en Telegram utilizado para el tráfico de contenido íntimo de estudiantes de al menos 3 universidades de Yucatán. Se trata en su mayoría de alumnas de la Anáhuac Mayap, Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista. La revelación se hizo a través de una cuenta de Instagram del colectivo que bajaron de la red por amenazas. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, quien se autodenomina feminista, aseguró que ella, nadie está enterado de las acusaciones de acoso sexual en contra de Pedro Salmerón. Pidió que se hagan las denuncias correspondientes a la fiscalía. Nadie sabe nada. Conozco a Pedro como historiador, no tenía conocimiento de este tema y sí creo que en todo caso pues deben ponerse las denuncias como historiador. Conozco a Pedro como historiador. Y todas las cantidad de barbajanerías que el señor Pedro Salmerón pone en las redes sociales, pues tampoco las conoce, ¿no? Imagínate, un embajador que tiene ese tipo de léxico ante las redes sociales, a eso hay que sumarle, por supuesto, las denuncias que hay por violación y el despido del ITAM, y bueno, está todo claro y puesto sobre la mesa, pero hay que defenderlo
porque es al que Andrés Manuel López Obrador le dio el abrazo de la reconciliación. Las declaraciones de Sheinbaum se dan en medio de la petición de más de 300 mujeres, 60 colectivos que le han hecho a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard y al Senado para detener el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá por los señalamientos. También familiares de Pedro Salmerón son también funcionarios del gobierno federal. Gabriela Pulido Llano, esposa de Salmerón, es la directora de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural. Devenga un salario de 130,992 pesos mensuales brutos, según el reporte que se puede sacar del servicio del portal de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública. El presidente de la República gana 166,000 pesos, fíjese. O sea, gana 30,000 pesos menos que el presidente. El hermano de Pedro, Luis Arturo Salmerón, es subgerente de contenidos editoriales del Fondo de Cultura Económica, donde percibe un salario bruto de 56,295 pesos. Yutzil Guadalupe Ciénegas Sabelladara, prima de Pedro, es subdirectora de Transición Energética y Cambio Climático del CONACYT, con un salario de 56,296 pesos brutos. Ahí está la familia completa. Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, este hombre que se niega a usar cubrebocas, que se niega a seguir los protocolos de salud, participó el miércoles en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica y dio positivo por COVID-19 por segunda ocasión. En redes sociales dijo que presenta sintomatología leve, similar a una gripa. En el foro, Fernández Noroña se sentó al lado de Carlos Puente, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista, el cual sugiero se haga una prueba. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, confirmó que está enfermo también de COVID. Aseguró que tiene sintomatología leve. Antes, en Tlalnepantla acudió a un evento público donde entregó estímulos económicos para jóvenes estudiantes. Se quitó el cubrebocas para dar el discurso. En una semana, los contagios de COVID-19 entre menores y adolescentes representaron 14% del aumento total de casos confirmados en la Ciudad de México. Entre el 9 y el 16 de enero del 2022, la capital del país tuvo un aumento de 53,781 contagios confirmados y de este total 7,272 fueron casos de menores y adolescentes entre los 0 y los 19 años. En el mismo lapso, los casos sospechosos de menores aumentaron casi 700 casos, pues pasaron de 12,370 el 9 de enero a 13,027 para el 16. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, reconoció el incremento entre menores y adolescentes, pero consideró que no es grave. Los gobiernos estatales no pueden renunciar a su obligación de prestar el servicio de educación básica, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior al declarar infundada la controversia constitucional presentada en 2019 por Silvano Aureoles, entonces gobernador de Michoacán, quien pretendió devolver al gobierno federal el control sobre la educación en la entidad. Perú decretó emergencia climática después de anunciar que 21 playas de la costa del Pacífico están contaminadas tras un derrame de petróleo el sábado en una refinería administrada por Repsol, luego de los oleajes originados por la erupción del volcán submarino cerca de Tonga. Los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Vladimir Putin de Rusia sostuvieron una conversación telefónica. Hablaron de temas económicos, de salud y militares, informaron autoridades de ambos países. El acercamiento se dio a una semana después de que Sergey Lavrov, viceministro de Relaciones Exteriores ruso, admitiera que no se descarta el despliegue de instalaciones militares de su país en Venezuela y Cuba, mientras escala la tensión entre Moscú y los Estados Unidos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que dejó claro a su homólogo ruso Vladimir Putin que cualquier movimiento hacia Ucrania sería considerado como una invasión luego de que surgiera que los aliados están divididos sobre cómo reaccionar ante una incursión menor. I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding. If any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. But it will be met with severe and coordinated economic response that I've discussed in detail with our allies, as well as laid out very clearly for President Putin. But there is no doubt, let there be no doubt at all, that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price. He sido absolutamente claro con el presidente Putin. No hay ningún malentendido. Si cualquier unidad rusa se mueve a la frontera de Ucrania, esto va a ser considerado una invasión y va a ser encarada de manera severa y coordinada con una respuesta económica también que se ha discutido a detalle con los aliados
He sido muy claro con el presidente Putin, que no haya duda, si Putin hace esa decisión, Rusia pagará un precio muy caro. El ejecutivo norteamericano dijo que otras posibles acciones encubiertas de Moscú incluían ciberataques, así como lo que llamó el despliegue hombrecitos verdes con uniforme. We have to be ready to respond to these as well in a decisive and united way with a range of tools at our disposal. Debemos estar preparados para responder estos ataques también de una manera decisiva y con todas las herramientas a nuestra disposición. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió con diplomáticos de Alemania, Francia y Gran Bretaña para proyectar unidad frente a Rusia ante la preocupación que invada Ucrania. Antes conversó con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. En sus declaraciones en Berlín, Blinken también reivindicó la posición de Estados Unidos y de la OTAN. If any Russian military forces move across the Ukrainian border and commit new acts of aggression against Ukraine, that will be met with a swift, severe, united response from the United States and our allies and partners. Si Rusia o sus fuerzas militares cruzan a Ucrania, la frontera de Ucrania, y hacen más actos de agresión en contra de Ucrania, va a haber una respuesta rápida, severa, unida por parte de los Estados Unidos, sus aliados en este conflicto. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Después de lo que ha sido pues un largo pasar y esperar, México ya por fin, como se lo habíamos venido mencionando ayer 20, tomó a la refinería de Deer Park en su totalidad. Pero hay ciertas cosas que, primero que nada, están inscritas en piedra sobre el discurso de la soberanía energética nacional, pero que en la práctica, pues francamente no tienen ningún tipo de fundamento. Digo, qué bueno, y hay que festejar, que México se hace de una refinería, que se compra la refinería hecha, y no estamos metiéndonos en embrollos como en Dos Bocas, en donde no pueden sacar adelante. Por más que Rocío le salga a decirles que todo está perfecto, sabemos perfectamente bien que la refinería de Dos Bocas, miren, tiene tantas inviabilidades, está tan mal hecha, está tan mal planeada, en una zona en donde desde un asunto muy simple como el calado no fue tomado en cuenta, en donde se tiene que dragar y dragar y dragar para dar con el calado necesario para poder entrar y salir con los buques que cargan y descargan los hidrocarburos, que no tiene una planta descoquizadora, que que se inunda, que está puesta en una zona de manglar. Bueno, es un horror. No se diga el sobreprecio y los costos que ha significado la refinería de Dos Bocas. Ahora, esto no es exclusivo, ¿eh? Se compra la refinería de Deer Park. Se hace un anuncio por parte de Petróleos Mexicanos de una oferta no solicitada a Shell. Y entonces Shell se queda pensando y dice, ahora sí que ¿cómo le voy a hacer? La primera compra de esta refinería, que fue por el 49% de la misma, se da en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el ambiente era otro. Se acababa de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se abrían las fronteras, no existía, todavía no habían pasado los atentados del 9/11, había un intercambio comercial que se convirtió en uno muy interesante. A nivel comercial, no me quiero meter en la política interior del salinato, ni que... vámonos a lo que es el tratado y lo que fue esta primera compra y el ambiente que había de cooperación entre los dos países cuando el presidente de los Estados Unidos era Carlos Salinas de Gortari y el presidente de los Estados Unidos era Bill Clinton. Ahora
se da esta nueva compra. Una compra que, por cierto, trae, ahora ya con los nuevos reportes, un sobrecosto adicional de $900 millones que se le tiene que invertir. Pero no solo eso. Y aquí va la pregunta que le hicimos el día de hoy, que es importante mencionar. A ver, pónganmela en la pantalla. La pregunta del día de hoy, para que pase a votar con nosotros. Petróleos Mexicanos formaliza la compra de la refinería de Deer Park en Texas, pero compromete la adquisición de petróleo por 15 años a Shell, la empresa que vendió la refinería. Este es el camino de soberanía energética que usted pensaba cuando el insumo se adquiere otra vez a una empresa extranjera. Entonces, lo invito a que participe, @PedroFerriz, ahí en el Twitter, www.centralfm.com, en nuestras redes sociales, en nuestra página, y por supuesto estará presente esta pregunta en todas nuestras plataformas. Entonces, tome como base que la compra de esta refinería de Deer Park tiene como objetivo alcanzar la soberanía energética nacional. Compramos una refinería en los Estados Unidos, en terreno no soberano, y aparte de todo, comprometemos la compra por 15 años de crudo a la holandesa Shell. Entonces, ¿qué estamos aportando los mexicanos? Una lana para la compra de la refinería, una lana para la compra del hidrocarburo y una lana para comprar el refinado que producirá esta planta. Entonces, díganme ustedes, ¿en dónde quedó la soberanía nacional? Porque vamos, ¿qué hubiera sido lo lógico? Compro la refinería, pero el petróleo que abastece esa refinería es petróleo mexicano. Y entonces, con petróleo mexicano, que es un petróleo de alta densidad, la mezcla mexicana es esta mezcla entre Olmeca y Maya, y generamos gasolina que por el costo de nuestro petróleo en nuestra refinería nos debe de salir más barata la gasolina, ¿no? Entonces yo pongo la refinería, yo pongo el crudo y esto me va a derivar en un costo menor de mi hidrocarburo, porque entonces me puedo librar de las utilidades de estas otras empresas, pero no, porque rebotan de tarados, rebotan, ¿eh? Entonces, 15 años, le tenemos que comprar el crudo a Shell. Shell se fue de superganón, porque no solo vende la refinería, sino sigue abasteciendo la misma refinería y después nos venden a nosotros la gasolina. Nada más póngase a pensar que si esta refinería tiene la capacidad para producir, según fuentes, 350,000 barriles diarios por 15 años, nada más en un precio promedio de $40 el barril, estamos hablando de 919,800 millones de dólares que se le van a dar a Shell de petróleo. Y a eso súmele la compra de la refinería. Entonces, ya fregaste tú, ya fregué yo, y los mexicanos, pues que frieguen ellos, ¿no? Ahí está su refinería. Ahí está su soberanía energética. ¿En dónde? ¿De verdad? Ay, Dios mío. Ver para creer. Rebotan de tarados. Porque lo que ustedes les están vendiendo como su soberanía energética no es más que otro negocio jugoso de la Cuarta Transformación. Y como diría el presidente de la República, ¿quién pompó? La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí y agradezco mucho que esté con nosotros Israel Hurtado. Él es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Israel, gracias por estar con nosotros aquí en Central FM. Al contrario, Pedro, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Israel, pues en torno a todo lo que sucede ahora con el Parlamento abierto, la reforma eléctrica que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad evalúa la generación y uso de hidrógeno verde para centrales de turbinas de gas. Primero que nada, explicar qué significa, para qué sirve el hidrógeno, cómo funcionan estas centrales de ciclo combinado, cuál es el fin. Explícanos un poco para que el auditorio esté un poco más entendido sobre lo que estamos hablando. Sí, claro, cómo no. Bueno, lo que está sobre la mesa para el combate al cambio climático y descarbonización, en generación de electricidad, por ejemplo, que es uno de los usos que se le da al hidrógeno, es justamente producir y consumir hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante del universo. Sin embargo, y se viene utilizando desde hace muchos años, fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, por ejemplo. Sin embargo, ese hidrógeno es hidrógeno gris, proviene del metano, del gas natural, y es contaminante. Y lo que está en este reciente impulso a nivel global es utilizar hidrógeno verde. El hidrógeno verde se obtiene descomponiendo la molécula del agua, se separa el oxígeno del hidrógeno, se captura este hidrógeno y este hidrógeno se puede utilizar como combustible. Si este hidrógeno se utiliza para su producción energía renovable, por ejemplo, una central solar o eólica, y esta electricidad que se genera hace funcionar los electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno verde, entonces este hidrógeno se le conoce como verde. Entonces, lo que vi que va a hacer CFE y que celebramos desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno es que van a producir hidrógeno verde derivado de una central solar, al parecer, entiendo que es así, y van a producir hidrógeno verde con electrolizadores y van a hacer funcionar o van a sustituir el gas natural que utilizan en sus plantas por hidrógeno verde. Y pues bueno, entonces va a generar electricidad también renovable. Ese es un ciclo entonces de sustentabilidad. Se produce hidrógeno verde con energía renovable y cuando esta central también sustituye el gas natural, pues entonces digamos, todo el proceso es verde 100%. Entonces, pues eso es lo que va a hacer CFE. Hay que decir que la mayoría de la electricidad que se genera en México, más del 50% de CFE, es con gas natural que a su vez en su mayoría es importado de otras partes del mundo y en particular de Texas, aquí de Estados Unidos. Entonces, es una muy buena forma de que ellos produzcan en el hidrógeno verde, sustituyan el gas natural en cierto porcentaje y empiecen a utilizar este combustible que es totalmente limpio. Digamos, ese sería un poquito el contexto de lo que anunciaron ayer. Entonces, es una buena medida. Entiendo que lo estás diciendo, es una buena medida lo que está proponiendo esta Comisión Federal de Electricidad. Así es una muy buena medida. Vamos a ver, pues, qué tanto se puede sustituir. Entiendo que al principio es una cantidad menor, es decir, la capacidad de producción tampoco creo que sea tan alta en estos momentos iniciales, digamos, pero pues creo que es una muy buena opción para empezar a descarbonizar. Uno de los principales contaminantes en el mundo es la generación de electricidad. La electricidad se genera con o gas natural, o combustóleo, o carbón, y una parte con renovables, digamos, y otra parte con nuclear. Entonces, es bien importante empezar a sustituir estos combustibles fósiles para descarbonizar y combatir el cambio climático. Entonces, cualquier acción que haga CFE en ese sentido, pues es, digamos, cumplir con los compromisos internacionales que tiene de generación con energía limpia y, por otro lado, empezar a descarbonizar sus propios procesos industriales. Igual Pemex también podría hacerlo. Oye, dime una cosa. Ahora, vamos a hablar de la producción de este hidrógeno verde en nuestro país, porque bien lo estás diciendo ahorita, mucho del hidrógeno que utilizamos es comprado en el extranjero. La iniciativa también propone que este hidrógeno sea comprado en México, o sea, que sea hecho en México, sea producido en México. Sí, lo que entiendo bueno, el comunicado pues salió ayer y digamos, tenemos esta información, no conocemos todos los detalles, pero lo que entendemos es que este hidrógeno lo van a producir en alguna central solar en el norte del país, creo que en particular en Baja California, que es donde ellos tienen algo de generación solar. Entonces, lo van a producir ahí mismo.
El porcentaje que ellos están considerando es 20% hidrógeno y 80% gas natural. Pero bueno, este 20% de hidrógeno, esta mezcla para su generación de electricidad en sus propias plantas, creo que es importante, es muchísimo, 20%, digo, porque no se produce todavía. Entonces apenas se va a empezar a producir. Oye, pues digo, veremos esto como una buena idea. Ahora, el parque solar de Puerto Peñasco también lo anunciaron ayer. Se anuncia un parque solar en Puerto Peñasco. ¿Qué sabes de lo que se está anunciando en torno a este parque solar? Y por supuesto, Puerto Peñasco hay que saberlo. Nada más para ubicarlo en el mapa, la gente que nos escucha, ¿dónde está Puerto Peñasco? Puerto Peñasco está en la mera axila de México. Creo que es la mejor forma de definirlo. Está Sonora, Baja California y aquí, aquí está. Entonces, ahí está Puerto Peñasco. Creo que no hay mejor definición para dónde está Puerto Peñasco. Un lugar que tiene pues una enorme cantidad de sol. Es desierto. Y, bueno, alcanza unas temperaturas horrorosas de calor. Y bueno, pues parece ser una buena iniciativa, pero ¿será suficiente? Bueno, de entrada, yo diría que actualmente en México se encuentra, o todavía hasta hace algunos meses, la central solar más grande del continente americano. Esta central se encuentra cerca de Torreón, en Coahuila. Es una central que genera alrededor de 800 megawatts. Esta central que anunciaron solar en Puerto Peñasco, en Sonora, justamente, es de, entiendo, 1000 megawatts de generación. Entonces, bueno, se convertiría en la central solar más grande del continente americano. De entrada, es una buena iniciativa considerar construir una central de este tamaño, va a ser una inversión muy fuerte para generar energía solar. Ahora, no es suficiente. Es decir, al final también el porcentaje de generación renovable en la matriz de generación de electricidad de México, o sea, en el total, pues todavía es muy poca. Todavía, como decíamos, se genera más con gas natural, se genera un poco con energía nuclear, también con combustóleo y con otros combustibles, con carbón. Entonces, lo que, bueno, deberíamos buscar más como país, aprovechando el gran potencial que México tiene, que pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo, y México pertenece a uno de ellos, es impulsar más la generación solar y la generación eólica, y también impulsar la generación geotérmica, que también tenemos potencial en esta materia. Entonces, pues es bien recibido. Obviamente cualquier acción en ese sentido es bien recibido y pues hay que congratularnos. Sin embargo, creo que deberíamos de impulsar aún más y el potencial que México tiene, porque de veras que es privilegiado a nivel mundial. Ya lo creo que es privilegiado a nivel mundial y tenemos tantos recursos que uno a veces no entiende por qué no se les pone atención a estos recursos naturales que tenemos, que son, como bien lo dices, privilegiadísimos a nivel mundial para poder utilizarlos en generación de energías limpias. Mi querido Israel Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio y estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que suceda. A sus órdenes, Pedro. Gracias. Israel Hurtado, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro. Estamos muy bien y de buenas porque es viernes. Eso, y es viernes. Ya es viernes. Siempre llega el viernes, siempre llega. Como lo habíamos prometido, ¿verdad, mi querida Adriana? Esta semana, Pedro, que acaba, pues celebramos ya los 365 días de Biden como presidente. Y no lo comentamos ayer, pero pues dio una conferencia de prensa a este respecto, maratónica. 2 horas de conferencia de prensa. Y esto pues fue noticia aquí en los Estados Unidos, porque pues no saben que en México tenemos una de esas todos los días, ¿no? Sí, están chavos. Están chavos. Están chavos. Oye, 2 cosas que no están chavos. En eso sí les ganamos. Oye, 2 cosas que llamaron la atención en esta conferencia de prensa. 1, dejó abierta la posibilidad de reelegirse cuando acabe su mandato y dijo que lo haría con Kamala Harris otra vez. Y bueno, cuando dijo esto, nada más me imagino la cara de Hillary Clinton cuando escuchó que quería reelegirse.
El hecho es que esta decisión pues no depende solamente de él, sino de los norteamericanos y finalmente de los demócratas, que son los que en las primarias pues deciden quién va a ser el candidato. Y aquí te tengo la encuesta más reciente sobre su popularidad, que es de Associated Press, y esto fue noticia ayer. Por primera vez hay una clara mayoría que desaprueba cómo ha manejado la presidencia Joe Biden. 56% desaprueban, 43% aprueba. Y solo el 28% dice que quieren que busque la reelección. Ni siquiera la mayoría de los demócratas lo quieren, solamente el 48%. Así es que pues así están las cosas frente a esta posibilidad que dejó ayer abierta sobre reelegirse. Otra cosa que llamó la atención en esta maratónica conferencia de prensa tipo mañanera, pues fue la reacción que causó hasta Ucrania las palabras de Joe Biden, y que pudo haber sido un error de palabras. La cosa es que un error de palabras a este nivel pues puede ser catastrófico. Cuando le preguntan sobre las sanciones a Rusia, en el caso de invadir Ucrania, dijo más o menos con tropiezos que una incursión menor, así dijo, incursión menor, no conllevaría sanciones a Rusia, pero una invasión mayor sería desastrosa para ellos. ¿De qué hablaba Joe Biden cuando decía esto? Cuando dijo que una incursión menor es una cosa y una invasión es otra, después de que lleva días diciendo que las sanciones serían terribles desde el punto de vista económico si Rusia invadía Ucrania. Y en su conferencia de prensa de este miércoles habló de que no las habría si estuviéramos hablando de una incursión menor. Y esto pues causó reacción, como te digo, en cadena hasta Ucrania, porque se interpretó como que le estaba dando luz verde a Vladimir Putin para invadir. Y además, ¿cómo defines incursión menor y cómo defines invasión? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una u otra? Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, reaccionó, y te pongo el tuit en pantalla, ante esta declaración que dijo Joe Biden, y decimos: queremos recordarle a las grandes potencias que no existe eso de pequeñas incursiones y pequeñas naciones, así como tampoco hay pequeñas muertes ni pequeño dolor por la pérdida de seres amados. Digo esto, dice en este tuit, como presidente de una gran nación. Y es que sí, Joe Biden le dio luz verde a Vladimir Putin para que le diera pues en la torre solamente tantito. Y en la diplomacia, pues en ese nivel es importantísimo las palabras que se eligen, porque hace la diferencia entre la guerra y la paz, Pedro. Claro, por supuesto que es que tiene razón el presidente de Ucrania. O sea, no hay tanto como tantito, ¿no? ¿Hay o no hay? Pero creo que también se está poniendo sobre la mesa. Qué bárbaro, mano. ¿Cómo se les puede? ¿Sabes qué? Que de repente siento que a Joe Biden como que se le ve el avión presidencial, ¿no? O sea, ha recibido pues la espalda de muchos demócratas, como bien lo dices, y no ha sido la presidencia que se estaba esperando después de una catastrófica presidencia como la que fue la de Donald Trump. Pero muchos norteamericanos están extrañando a Donald Trump, diciendo, bueno, ¿qué hicimos con Joe Biden? Que ha hecho algunas cosas bien, pero lo que no se puede negar es que Joe Biden ha bajado mucho en su apoyo y en su popularidad. Sí, y ahora ha hecho cosas bien. Conflicto... Ha hecho cosas bien, como dices. Pero acuérdate que en la casa no se ve lo limpio, se ve lo sucio. Ah, sí, exacto. Vamos a decir que hizo bien, ¿no? Porque hay que decirlo, también hay que ser justos. Logró que el Congreso aprobara el paquete de rescate COVID por 1.9 trillones de dólares. Logró que el Congreso aprobara 1.2 trillones para modernizar la infraestructura de todo Estados Unidos. Logró persuadir al Senado para que aprobara 250 billones, que son en términos castellanos 250,000 millones, para mejorar la competitividad tecnológica frente a China. En resumen, no podemos hablar de que ha perdido frente al Congreso Joe Biden, aunque sí fue un año complicado, difícil de cumplir todas las promesas que hizo en su discurso de inauguración: mejorar la economía, cambio climático, injusticias raciales, liberarnos de la pandemia. ¿Qué tenemos a un año de esto? Pues tenemos 4 cubrebocas gratis y 4 pruebas gratis. 4 y pruebas. Cubrebocas también. Es el recuento. Oye, nada más antes de irnos rápidamente, te paso el dato. Esta presidencia, que empezó con una catástrofe porque fue la toma del Capitolio, el peor ataque a la democracia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil, podría ser película. Y esto sí que es muy neoliberal. ¿Cómo que puede ser película?
Están van a pensando hacer hacer una una película película con el tema del del asalto ataque al del Capitolio. Capitolio. Se está empezando a decir por ahí y bueno, vamos a ver. ¿Quién va a ser el héroe? Eso es lo que hay que ver porque, pues está interesante. Es como esta serie, no sé si la has visto y si no se la recomiendo. Hay una serie que se llama Designated Survivor, ¿no la has visto? Sí, claro que sí. Oye, sí te conté la vez que, nada más aquí ya es viernes, hombre. Le empecé a ver esa serie y entonces digo, para los que no la han visto, no se las voy a echar a perder, pero empieza con un ataque al Capitolio. Justamente lo que pasa en esta serie es que va el presidente a rendir su reporte anual, ¿no? El State of the Union, y ponen una bomba en el Capitolio y explota y se mueren todos. Entonces, yo me fui a dormir después de esas escenas y en mi sueño estaba yo preparando el noticiero del día siguiente. Dije, no, hombre, va a estar buenísimo. Ahora sí, olvídate con el rating hasta Ribotota. Es que ya no sabemos, Pedro, definir o diferenciar entre la realidad y la ficción, ¿no? Ya no se puede. Pues nos pasó con el 9/11, ¿no? Que cuando estábamos viendo, Adriana, los aviones estrellarse en las Torres Gemelas, pues muchos pensábamos que era el tráiler de una película. Era de qué está pasando. Pero bueno. Bueno, pues nada más no vayas a ver la película de Don't Look Up entonces, ¿no? Esta película que está rompiendo ratings en Netflix, porque habla de ¿qué crees? De un meteorito que puede impactar a la Tierra. Y ya están diciendo algunos científicos que hay un meteorito que va a pasar cerca de la Tierra, bueno, a miles de kilómetros. Acabáramos de estar, Adriana, ya la erupción acabáramos de estar, pero bueno, estaremos aquí. Al pendiente con las noticias, Adriana, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias, Pedro. Excelente fin de semana. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Petróleos Mexicanos toma el control de la refinería de Deer Park en Texas, así informó Alicia Kerber, cónsul de México en Houston. Shell suministrará por al menos 15 años crudo a la refinería de Deer Park como parte del acuerdo de la venta del 51% de su participación. Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, explicó que está en México para hablar de energías limpias y trabajar sobre la reforma eléctrica de Andrés Manuel. Después de más de 2 horas de conversaciones con Jennifer Granholm, Andrés Manuel López Obrador destacó que prevaleció la voluntad de cooperación y respeto entre ambas naciones. Rocío Nale, secretaria de Energía, calificó las pláticas de alto nivel. Precisó que hubo una descripción breve de la reforma eléctrica, negó que Granholm haya expresado preocupación sobre la iniciativa. La Comisión Federal de Electricidad evalúa la generación de uso de hidrógeno verde que será utilizado como combustible para sus centrales que tienen turbinas de gas. Dijo que se podría hacer una mezcla de gas natural de hasta el 20%. La CFE no podrá liderar sola la transición energética al ritmo que exige la comunidad internacional y que la reforma eléctrica de AMLO plantea, pues tendrá que multiplicar por 4 sus recursos, advierten especialistas del Parlamento Abierto. Hay más de 150 proyectos energéticos detenidos, mismos que equivalen a más de 400,000 millones de dólares, pero requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria, reprobó Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La Jucopo en la Cámara de Diputados acusó que Carlos Salazar Lomelí miente al afirmar que su participación en los foros de la reforma eléctrica fue cancelada de última hora. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, rechazó presiones de Manuel Bartlett, director de la CFE, para que apoye la reforma eléctrica. La aprobación de la reforma eléctrica pone en riesgo a la economía mexicana, así lo advierte JP Morgan. Jueces federales dejan en el limbo amparos que impugnan la negativa de la CRE para modificar los permisos de plantas de Iberdrola en Nuevo León, Tamaulipas, que abastecen a cientos de empresas privadas. Aspirantes a la Secretaría General del Sindicato del Petróleo cerraron filas, buscarán un frente de unidad en contra de Ricardo Aldana, considerando que es el aspirante oficial del sindicato. Los aeropuertos de México volverán a registrar el número de pasajeros que tuvieron previo a la pandemia del COVID hasta el 2024, debido a que la industria de la aviación aún no se recupera y algunas aerolíneas enfrentan problemas operativos, así lo señaló Fitch Ratings. Expertos encontraron hasta ahora 115 grietas en el tramo elevado de la línea 12 del metro.
SOBSE aseguró que todas se van a intervenir para garantizar la seguridad. Sin dar detalles, Banorte confirmó que analizará la conveniencia de adquirir Citibanamex. De enero a noviembre se colocaron 136,000 nuevos créditos hipotecarios, en un incremento del 27% respecto al mismo periodo del 2020 y 10% más que en el mismo lapso del 2019. Los diputados federales se autoaprobaron un aumento de 53 millones de pesos para los grupos parlamentarios, por lo que sus asignaciones rebasarán los 1,000 millones de pesos anuales. A pesar de sentir que tienen mayores estudios que sus padres, las nuevas generaciones consideran que su patrimonio es similar o menor, según una encuesta del bienestar reportada y elaborada por el INEGI. Un tribunal federal dejó en 338,900,000 pesos y no en 1,025 millones de pesos la devolución de impuestos a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo. La Suprema Corte de Justicia desechó por notoria improcedencia la acción de inconstitucionalidad con la que senadores de oposición buscaban anular el acuerdo presidencial del 22 de noviembre que redujo al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federal y los clasificó como de seguridad nacional. Andrés Manuel López Obrador dijo que los consejeros del INE no tienen conciencia de la austeridad, pues no se las enseñaron pese a que tienen doctorados. Con la inconformidad de algunos partidos y consejeros, el INE avaló el uso de 100 urnas electrónicas en la elección de Aguascalientes y Tamaulipas el próximo 5 de junio. El diputado local Alejandro Avilés, coordinador del PRI en el Congreso de Oaxaca, es el precandidato único del tricolor a la gobernatura de la entidad. La coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo presentará como su candidato al senador Salomón Jara. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, rechazó que su papá Félix Salgado Macedonio tome las decisiones en el estado de Guerrero. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, admitió estar distanciado del PAN y valorar a Movimiento Ciudadano. Al hablar de inseguridad, los senadores Emilio Álvarez y Casa y Juan Cepeda advirtieron que debilitar la institucionalidad civil es debilitar al Estado. Los delitos de feminicidio, violación, extorsión y robo a transeúnte en transporte público individual repuntaron en 2021 según la Secretaría de Seguridad Federal. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, dijo que la Comisión Especial del Senado que lo investiga por abusos de autoridad debería indagar los estados con más homicidios en el país y menciona a 2 estados de Morena. El colectivo Soridad Anáhuac, que exhibió un grupo de Telegram utilizado para el tráfico de contenido íntimo de estudiantes de al menos 3 universidades en Yucatán. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien se asume feminista, aseguró que desconoce las acusaciones de acoso sexual en contra de Pedro Salomón, designado como embajador de México en Panamá por Andrés Manuel. Gerardo Fernández Noroña, diputado del PIET, quien se niega a usar cubrebocas y participó el miércoles en el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, dio positivo a COVID por segunda ocasión. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, confirmó que está enfermo de COVID en un acto con jóvenes que se quitó el cubrebocas. Después de esto, pues dice que está infectado. En una semana, los contagios de COVID entre menores y adolescentes representaron el 14% del aumento total de casos confirmados en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum dice que esto no es grave. Los gobiernos estatales no pueden renunciar a su obligación de prestar el servicio de educación básica, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar infundada la controversia constitucional de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán. Perú decretó emergencia climática después de anunciar que 21 playas de la costa del Pacífico están contaminadas tras el derrame de petróleo de una refinería administrada por Repsol. Los presidentes de Venezuela y de Rusia, Vladimir Putin y Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica, hablaron de temas económicos, de salud y militares. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dejó claro que su homólogo ruso, Vladimir Putin, que cualquier movimiento hacia Ucrania sería considerado como una invasión. Anthony Blinken también se reunió con diplomáticos de Alemania, Francia y Gran Bretaña para proyectar unidad frente a Rusia. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos con mi queridísimo Roberto José Pacheco, el que tengo en la línea. Mi querido Pacheco, ¿cómo estás? Mi estimado Pedro Ferriz Híjar, te saludo con mucho gusto ya este fin de semana. Bueno, a unos días de que arranque el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, las distintas fracciones parlamentarias, tanto de diputados como de senadores, pues ya están preparando y afinando sus respectivas agendas parlamentarias. En el Senado, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, dice estar listo para encabezar este arranque de los trabajos legislativos del próximo periodo ordinario de sesiones
y anuncia que los días 29 y 30 del mes en curso se va a realizar su reunión plenaria. Él precisa que los legisladores pues se están alistando para discutir los proyectos legislativos, tanto del Ejecutivo Federal, tanto sus propuestas también de reformas de carácter constitucional. Adelanta que durante los trabajos de esta reunión plenaria de su bancada de Morena, pues se tiene prevista la presencia de diversos funcionarios, secretarios de Estado, como ya es costumbre, cada vez que hay un periodo ordinario de sesiones y preparan su agenda, los secretarios de Estado acuden a las bancadas, que en este caso de Morena, para presentar cuáles son sus proyectos. Esa es, como se dice, ya una pasarela tradicional. Te comento que obviamente encabeza este grupo de reuniones el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el titular de Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otros. Solo por citar algunos temas, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, el legislador precisa que dentro de los asuntos que se van a discutir en el próximo periodo de sesiones está la regulación de la marihuana. Ese es un asunto que está pendiente y que esperemos que ya se pongan de acuerdo los legisladores. La nueva Ley General de Aguas, también una iniciativa que expide la Ley General de Ciberseguridad y otra para regular la producción, comercialización y certificación del consumo del café. Obviamente también se encuentra una propuesta para reformar la Ley de Migración y también una para reformar el artículo 2 constitucional que prohíbe el arreglo de matrimonios tempranos, esto que ha sido muy polémico y sobre todo que ha causado pues, una gran indignación, es que se vendan a las niñas para que contraigan matrimonio a temprana edad. Esa es una tradición que, si bien es cierto, es de usos y costumbres, pero hay algunas que realmente van en contra de la dignidad humana, y yo creo que sí es importante que se acabe con ese tipo de arreglos de vender a las niñas para que tengan matrimonios a temprana edad. Bueno, y también te comento que por segunda ocasión el diputado federal Gerardo Fernández Noroña pues dio positivo a COVID-19, tal y como lo acabas de mencionar en el resumen. Él, por cierto, sí se manifestó en diversas ocasiones contra el uso de cubrebocas y también, como bien lo mencionas tú, participó no solamente en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica el pasado miércoles, sino también en la sesión de la Comisión Permanente, y lo pudimos observar que no se pone el cubrebocas. Ayer, ya en un escueto mensaje a través de sus redes sociales, el petista asegura que se encuentra bien, con síntomas parecidos a los de la gripe, pero vaya a saber usted a cuánta gente no habrá contagiado Gerardo Fernández Noroña. Así pues, ojalá y ese tipo de irresponsabilidades concluyan ahora que se vienen las sesiones ordinarias en el Congreso Federal, donde se tendrán que pues aplicar medidas más extremas para que los legisladores se ajusten a la normatividad. Es mi reporte, mi estimado Ferris. Ahí es el colmo que minimicen. Este acto de minimizar el contagio es francamente lamentable. Y el señor Fernández Noroña, bueno, ¿qué te digo? Es un impresentable de los miembros de la Cuarta Transformación. No tengo nada. Y no me pasa nada, y van y contagian y no les importa. Es una irresponsabilidad social increíble, mi querido Roberto José Pacheco. Pero bueno, como siempre, es un placer hablar contigo y te mando todo mi cariño, Pacheco. Estamos pendientes, un abrazo, buen fin de semana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Evidentemente, el tema y la tónica del día de hoy en la conferencia mañanera fue la refinería de Deer Park, la soberanía energética. Y entonces Andrés Manuel López Obrador hoy presenta este mensaje que da Octavio Romero Oropeza, él es director de Petróleos Mexicanos, sobre la refinería de Deer Park, y creo que vale la pena transmitirlo aquí con ustedes. ¿Qué fue lo que se dijo al respecto? Muy buenos días, señor presidente. Quiero informarle que hace unos minutos acabamos de concluir la operación de compra de la refinería de Deer Park, donde adquirimos el 50% de las acciones de Shell. Se ha cumplido
con esta operación, con esta instrucción que usted nos dio, y a partir de hoy, a partir de este momento, el Estado mexicano es dueño de la refinería de Deer Park. Como usted sabe, señor presidente, esta refinería es muy importante porque produce diariamente más de 250,000 barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esto va a ser un gran aporte para concretar su programa de soberanía energética, de que ahora en adelante, a partir de esta administración, ya México sea autosuficiente en la producción de sus combustibles. Hay que recordar que estamos a punto de terminar la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Hay que recordar que estamos con el proyecto de rehabilitación de las 6 refinerías del Sistema Nacional: Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz. Están en proceso de rehabilitación. Hay que también informar a la gente que estamos construyendo la planta coquizadora en Tula, y la cuarta gran acción era la adquisición de la refinería de Deer Park, que hoy se acaba de concluir. De manera que estamos muy contentos, muy emocionados, presidente, porque fue una operación de muchos meses, de mucho trabajo. Yo quiero decirle, presidente, que estoy muy orgulloso del equipo de Petróleos Mexicanos. Fue un trabajo muy profesional. También reconocer que nuestra contraparte, nuestros socios... Bueno, así se fue adelante sobre la refinería. Y nuevamente, la compra de la refinería no es malo. Las condiciones en las que se ha comprado esta refinería son las que en ningún momento se tocan. Los acuerdos para la compra de la refinería, como es la compra de crudo a Shell durante 15 años, no se tocan. Entonces se dice que esto nos va a dar la soberanía energética. Yo nada más le voy a poner una cosa sobre la mesa. El 70% del combustible que se utiliza en nuestro país se compra en el extranjero. Yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que la compra de la refinería en Deer Park va a ser suficiente para abastecer ese 70% que se compra en el extranjero? Digo, así de simple. Ahora, el presidente también habla sobre sus planes para Deer Park y si va a ir o si no va a ir, digo, siquiera para que estrene el juguete, ¿no? Vamos a ver qué dijo. De México y también crudo del mercado internacional. Y la gasolina o las gasolinas, el diésel, todo se va a comercializar en nuestro país, porque ese es el objetivo principal. Es una refinería que tiene muy buena comunicación, puede transportar crudo por ferrocarril, por ductos y desde luego por mar, embarcaciones, en buquetanques. Está enfrente de Tuxpan, que es el principal puerto petrolero de México. Me refiero a puerto importador, porque ahí llegan buquetanques y ahí están los ductos. Por ejemplo, el que abastece a todo el Valle de México es el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Entonces, Deer Park está enfrente de Tuxpan. Entonces, los costos de transporte son muy reducidos.
no tengo pensado ir, por eso fue Octavio Romero Oropeza, pero sí vamos a estar muy pendientes y Pemex va a manejar la refinería, se va a mantener el mismo equipo. Hablaba yo del 85% de capacidad de operación. Es importante, o sea, es una refinería que puede procesar hasta 320,000 barriles de petróleo crudo. Fíjense, los datos que tiene el presidente, habla de 320 cuando son por lo menos 340,000 barriles diarios de petróleo, pero lo más importante de todo, ojalá y esta compra de la refinería de Deer Park nos dé en realidad un beneficio a los mexicanos, porque por lo menos durante los próximos 15 años no vamos a tener un beneficio directo sobre la explotación de nuestro propio crudo. Es importante mencionarlo, porque sí, qué bueno, vamos, tener la refinería está bien, pero ¿dónde está la apuesta? ¿En dónde está la viabilidad? ¿Estamos metiéndole más chatarra a la chatarra o no? Porque Petróleos Mexicanos no va a cambiar en sus indicadores económicos con la compra de Deer Park. Al contrario, ¿era el momento para el desembolso? Si me lo pregunta a mí, yo creo que no. ¿Era el momento para que México comprara esta refinería de Deer Park? Yo creo que no. Yo creo que tenemos muchas cosas más en las que tenemos que estar enfocados, pero bueno, ya se hizo el gasto. Ahora esperemos que esto dé los resultados por el bien de nuestro país y no solamente por el bien de lo que Andrés Manuel López Obrador planea impulsar en estas reformas energéticas y en esta soberanía nacional que pretende vendernos el presidente de la República. Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Vámonos al mundo del cine con mi querido Ricardo Colorado, al que saludo con muchísimo gusto este viernes, Ricardo. Te saludo, te abrazo, Pedro. Esta mañana fría de enero ya nos sorprendió aquí en Chihuahua el frío. Qué bueno, ya había tardado y estamos contentos porque hoy se tienen que marcar también las estaciones. Pedro, mucho que hablar. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, muy bien. También con frío, ¿eh? No sabes el frío que ha azotado también por esta zona inusual. Y uno que tiene menos carnita, cala al hueso. Bueno, pues, oye, hay ciertas ventajas, hermano. Tú estás grandote. Mira, ya aquí con la barba, esta de lumberjack. Así es, hoy andamos de leñadores, hermano. Oye, pero pues mira, te platico rápido. Hay un documental en Netflix que me encantó, que se llama La Divina Gula. El guionista es Ricardo Avilés. Y es importante señalar esto porque la gente que nos escucha sabe que los mexicanos somos muy buenos para contar historias y somos muy buenos para comer. Y esta es una historia que conjuga las dos. Conjuga historias de comida, habla de la garnacha, es un documental que está rompiendo las plataformas, lo pueden encontrar en Netflix. Y es una crónica desde los clamatos hasta los tacos de suadero envueltos en una torta de tamal, las tortas de gelatina y los elotes chorreados. Me encantó porque habla también de esta idiosincrasia muy mexicana de emprender, ¿no? De la gente que sale a emprender, que se ve forzada contra la pared y decide un buen día poner un puesto de garnachas, un puesto de antojitos y empieza a hacer cosas increíbles porque no nada más generan un ingreso, crean empleos, sino que enriquecen gastronómicamente nuestra cultura y es un recorrido que va desde Sonora hasta Yucatán. Está muy bueno, lo van a disfrutar, la fotografía me encantó cómo está narrado, creo que tiene mucho humor esta narrativa y lo van a disfrutar. Está en Netflix, es una serie documental palomitera. Hasta ahí vienen los premios de la Academia, mi querido Pedro, y se habla mucho de la mejor película extranjera y hoy la vista se torna a España. Creo que España tiene dos cintas importantes, relevantes, que están compitiendo duramente para llevarse el galardón
como mejor película extranjera. Una se llama Madres Paralelas, es de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. Esta dupla ya la hemos visto trabajar antes y lo hacen de manera espléndida. Y otro actor español que a mí en particular me gusta mucho cómo actúa, Javier Bardem, con la película El Buen Patrón. Son cintas que queremos ver, las tenemos en el radar y ya las estaremos reseñando en ese espacio, Pedro. Y por último, viene ya el Super Bowl. Oye, qué cosa con el Super Bowl, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el formato? Ya hay una especie de thriller que hacen para anunciar quién va a estar en el segundo, en el mid-time, ¿no? Y acaban de lanzar un corto que se llama The Call. Si pueden, búsquenlo. Está espléndidamente bien hecho. Creo que marca la tónica y la narrativa visual que van a tener los spots del Super Bowl. Como sabemos, son los segundos más caros de venta para comerciales. Y el Super Bowl como tal no se quedó atrás, hizo un corto padrísimo de 3 minutos 45 segundos con Snoop Dogg, con Eminem, Dr. Dre, y ya no les digo más para que lo vean, esponsoreado obviamente por una refresquera, pero está excelentemente bien hecho y crea esta sensación de querer ver este juego, de querer ver los comerciales y de querer ver este corto que se llama The Call. Y hablando de cortos, Pedro, vamos a cerrar con broche de oro. Hay un artista egipcio que está haciendo algo increíble con el tema de los cortos cinematográficos en animación. Hay un corto en Venecia que se llevó 6 premios. Es un corto que dura 2 minutos 30, que se llama La Altre Parte. Es de un egipcio y es una crítica en animación a la sociedad moderna en la que estamos viviendo. Valdría la pena que lo vieran. Aquí en plataformas vamos a subir las ligas para que los tengan y los puedan ver. Y Pedro, pues esto es lo que hay que ver, lo que hay que hacer en el tema del cine. Plataformas ofrecen sin duda un comeback también de las series. Viene también The Making of a Murder 2. Hay quien vio esta primera temporada y la segunda pinta también para buena. El cómo se hace un asesino es la traducción al español. Y estas son mis recomendaciones, Pedro, para este fin de semana. Mi querido Ricardo Colorado, pues estaremos muy al pendiente. Se ve interesante el documental de Netflix y pues ya te pasaré mis comentarios al respecto. Te mando un abrazo. Me parece muy bien. Y cuídate, abrígate bien, que el frío está que cala, mi querido amigo. Con todo mi cariño. Así es, hermanito. Te abrazamos. Ánimo a todo el mundo. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Vámonos a los deportes con mi querido Alex Reyes. Alex, bonito viernes. Igualmente, Pedro, muy buenos días. Un abrazo para ti, para todo el auditorio. Oye, pues se viene un fin de semana muy atractivo. Espero que también tengamos muy buenas noticias para los deportistas mexicanos. Y ayer comenzó la temporada, y esta quizá es un buen preámbulo. Comenzó oficialmente la temporada 2022 de la gira profesional de golf femenil, a diferencia de los hombres que terminan en el verano y empezando el otoño prácticamente temporada, y así se siguen. Bueno, pues en el LPGA de las mujeres sí terminan conforme año calendario. Así es que esta semana está arrancando en Orlando, Florida, el torneo de las campeonas, y para muy grata sorpresa de todos, Gaby inició como líder. Gaby López, la mexicana, arrancó como líder con 67 golpes, 5 bajo par, y con esto se ubica en la primera posición. Hay que recordar que Gaby ya ganó este torneo en algún momento hace un par de años, así es que trae buenos recuerdos, reúne a las campeonas de la temporada anterior y ojalá el fin de semana se pueda mantener la mexicana en esta posición. En cuanto a los hombres, bueno, pues no hay muchas noticias hasta ahora. Está el torneo de American Express, allá también en Estados Unidos. Abraham Anser arrancó relativamente bien en la posición 24. A quien no le fue nada bien fue al mexicano Carlos Ortiz, al tapatío, que se fue hasta la posición 129 después de la primera ronda. Ojalá logre salvar el corte este día. Por otra parte, y también con buenas noticias, está terminando prácticamente la primera semana de competencia del Abierto de Australia. Los 5 top 10 confirmados para el Abierto de Acapulco dentro de un mes se mantienen con vida, es decir, entran a los octavos de final entre los 16 mejores. Rafael Nadal tuvo una gran exhibición, como siempre ha sido,
derrotó sin muchos problemas a Karen Khachanov, al ruso, aunque perdió el primer set del torneo, Rafa, el tercero de este partido. Bueno, pues después un contundente 6-1 lo mete en la ronda ya en la cuarta. Así es que, bueno, pues está vivo Rafa Nadal, Daniil Medvedev, el número 2 del mundo, Alexander Zverev el 3, Tsitsipas el 4, Nadal el 5 y Matteo Berrettini, que tuvo ayer un juegazo ante el español Carlos Alcaraz con más de 3 horas de partido, y Berrettini ganó en 5 sets. Este chavo Alcaraz que estuvo y ojalá pueda regresar a Acapulco este año, es un prospecto extraordinario para suceder a Rafa Nadal. En cuanto él decida marcharse, estará todo listo para su sucesor. Lo derrotó en 5 sets, el último en muerte súbita, 10-5. Así es que las cosas se mantienen. En mujeres, pues también hay que destacar que sigue Ashley Barty, la número 1, Simona Halep, en fin, las favoritas dentro de todo se mantienen. Elina Svitolina fue eliminada el día de ayer, que estará en el torneo de Monterrey, en el torneo de la última semana del mes de febrero. También este fin de semana, pero amigos, están los playoffs, series divisionales, quedan 8 contendientes en la NFL, a ver qué dicen los momios. El mejor equipo de toda la liga son los Empacadores de Green Bay, y Aaron Rodgers tiene deudas pendientes con los 49. En 5 juegos de playoffs solamente les ha podido ganar en una sola ocasión. Son favoritos, jugarán en su estadio, estarán pues claramente en un momento importante y ojalá se den 2 partidos el día de mañana, también 2 partidos para el fin de semana. Hablando en el fútbol, bueno, pues Gerardo Martino da a conocer ya su lista de jugadores con los cuales, es una prelista, fueron 30 jugadores los que decidió convocar el técnico argentino de la selección mexicana. Sorprenden quizá el regreso de Gerardo Arteaga, que juega en el Genk de Bélgica, y también, bueno, pues vale la pena destacar, están ahí todos los jugadores importantes, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Tecatito Corona, Henry Martin, Alexis Vega, en fin, aparece que, pues bueno, lo mejor tenía que llegar para el técnico mexicano. Hay que recordar, insistir, no está en riesgo hoy la calificación para México, está en segundo lugar de la eliminatoria, pero el nivel mostrado en la segunda parte del año fue muy triste. Perdió 2 veces contra Estados Unidos en torneos internacionales, eliminatoria, perdió con Canadá, tiene un saldo pendiente la escuadra mexicana. La próxima semana van a Jamaica y después reciben a Costa Rica y Panamá. Y ya para terminar, Pedro, bueno, pues ayer partido inicial de la jornada 3, otra vez muy bajo nivel en San Luis. El equipo de Ciudad Juárez del Tuca Ferretti derrotó 1-0 a el cuadro de casa, que por cierto se convierte en el primer equipo, los de Atlético San Luis, que cerrarán los estadios o el estadio Alfonso Lastras para eventos masivos por la pandemia. Mientras en la Ciudad de México hay cupo para el 100%, bueno, pues allá en estados como San Luis Potosí las cosas no están bien, y el triunfo para Bravos de Ciudad Juárez, tercera derrota para el equipo potosino, en fin, tampoco está bien en el tema deportivo. Así es que, Pedro, un panorama muy amplio, agradable, ojalá sea un gran fin de semana, que Gaby López se pueda mantener, sigue con vida Juliana Olmos también en el Abierto de Australia, en fin, hoy conocí, si no es hoy, perdón, que ganen los Charros de Jalisco. El día de mañana conoceremos al campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. 3-2 los Charros sobre Tomateros de Culiacán. Hoy el sexto. Si ganan los tapatíos, serán los nuevos campeones de la Liga del Pacífico. Si no, mañana, juego definitivo. Ganar o morir en el béisbol invernal de nuestro país. Te mando un abrazo, Pedro. Muy buen fin de semana para ti y para todo nuestro auditorio. Igualmente, mi querido Alex. Muchas gracias por los deportes el día de hoy en este viernes. Un viernesito frío, un viernesito ya 21 y pues bueno, con el gusto de haber estado con ustedes durante toda esta semana. Ya la próxima semana se reincorporará a este noticiero el ingeniero Pedro Ferriz de Con para seguir con la información más importante
como todos los días. En verdad, gracias, muchas gracias. Me queda invitarlos a que bajen nuestra aplicación móvil, en donde usted la puede llevar ahí en su celular. Descárguela. Mire que se mete usted al Google Play, se mete usted al App Store y ahí puede usted acceder a ella. Le pone Central FM Equilibrio, puede bajar nuestra aplicación, la lleva en su teléfono móvil, la lleva en su iPad, en su tablet, en su computadora, la puede usted tener inclusive en su televisión. Ahí la baja, Central FM Equilibrio, y por supuesto invitarlos a nuestra página www.centralfmequilibrio.com, en donde puede acceder a toda la información. Ahí están los contenidos más importantes de nuestra plataforma. A través de nuestro Twitter también lo invitamos a que siga al ingeniero Pedro Ferriz de Con, que siga un servidor en @PedroFerriz3. Saber que nos puede escuchar en nuestros podcasts. Ahí estamos en Spotify, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos por todos lados para que pueda usted escuchar nuestros contenidos a lo largo y a lo ancho de todas estas plataformas que le presentamos todos los días con información más importante. Y bueno, a nombre de todos los que aquí trabajamos, por supuesto a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, al que le doy las gracias por la confianza para tener este encargo, yo soy Pedro Ferriz Híjar y recuerde, como todos los días, lo invito a que hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.